¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? Hola Julio, ¿cómo andas? Acá estamos nuevamente comunicados con todos ustedes en todo el país, saludando como siempre a nuestros compañeros de Nueva Palmira, Colonia, especialmente en estos momentos que no la están pasando bien en Colonia y en muchísimas otras localidades de nuestro país, pero a la emisora Conosur que sigue retransmitiendo este programa. Un gran abrazo y toda nuestra solidaridad y cariño para los colonienses, en especial la gente de Nueva Palmira. Muy bien, ¿cómo nos comunicamos, Charo? Nos comunicamos por el 099 25 27 26, 099 25 27 26 o 099 174 132. Recibimos todos los mensajes y comuníquense con nosotros, no solamente durante la audición, sino durante toda la semana. Estamos abiertos a sus comunicaciones, sus pedidos, sus comentarios y sus opiniones. Muy bien, hoy teníamos un invitado que falló en forma eficaz por demás, ¿no? Por demás, nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Pío, que forma parte del equipo de Secretaría de Presidencia, junto con Juan Andrés Roballo, tiene en estos momentos una actividad muy especial, junto con toda una delegación que encabeza Milton Romani, que es el presidente de la Junta Nacional de Drogas. Están en Estados Unidos, en la ONU, justamente ante la Comisión de Derechos Humanos y además de lucha contra el narcotráfico y la droga, exponiendo cuáles son las políticas que en materia de derechos humanos y de lucha contra las drogas está desarrollando nuestro país, que en muchísimos aspectos está marcando rumbo sobre una nueva forma de encarar el tema de las drogas en los países, ¿no? Sí, porque ya quedó, como dicen todos los expertos, que queda demostrado que la lucha contra la droga, como se dio actualmente, ha fracasado, ¿no? Entonces hay que buscar nuevos métodos para tratar de luchar contra ese flagelo, ¿no? Que ya vimos lo que pasó en Argentina con esta droga nueva, la droga Superman, que le llamaron, que dio 5 jóvenes fallecidos en una fiesta electrónica, ¿no? Tal cual. Por lo tanto, el camino en el caso tiene de la ser... Argentina, que son hechos que el uruguayo a veces los tiene tan cerca por el tema del bombardeo de la televisión argentina en nuestro país y los comentarios, queda al descubierto justamente la falta de prevención, de conocimiento, de información, e incluso sobre lo que pasa en nuestro país, donde hablan sobre la legalización, cuando en nuestro país no hay legalización de la droga, sino que hay regulación. En este caso del cannabis, es decir, de lo que se llama la marihuana. El incidente fue en un restaurante, en un boliche de Puerto Madero, ¿no?, donde decían de que el gobierno tiene algunos problemas para poder justificar la no control de esos restaurantes. Supuestamente estaba hecho para una fiesta privada de 11.000 participantes. Sí, que participaron 20.000 al final. El permiso que tenían. No, hay que recordar, yo no vinculo la venta de esta droga a ese tema, pero sí, sin duda, el tema de que Puerto Madero cerró la campaña electoral Mauricio Macri, y uno de los dueños de los boliches es el esposo de Daniela Michetti, la vicepresidenta de Argentina, perdón. Entonces, es la crème de la crème, los que tienen los boliches ahí en Puerto Madero, donde se dio este incidente. Sí, ¿no? dicen que el Costa Salguero, como se llamaba ese local, que es enorme, se ve, para los uruguayos que viajan, Buquebús. Se ve desde Buquebús cuando se llega. Pero el tema tiene que ver, y me parece que lo que pone sí de manifiesto, es que las drogas, el tema del consumo de drogas, no solamente en los jóvenes, donde preocupa más, obviamente, es en la juventud, tiene que ser encarado desde otro lugar que no es la represión, ni la sanción, ni la guerra contra las drogas,
porque esa guerra, las drogas, si se quiere mirar así, ya la ganaron porque están instaladas. Pero aparte un tema. Entonces, otra cosa es la guerra contra el narcotráfico, que es totalmente distinto a contra las drogas. La política de drogas no puede ser de guerra contra ellas, sino de prevención, educación, rehabilitación, mucho más amplio el concepto de cómo se tiene que encarar. Bueno, de esto y otros temas íbamos a hablar con Juan Pablo Pío, que por estar en estos momentos con una la delegación que compete estar en la ONU, no lo podemos tener. Esperemos que para el próximo fin de semana sí, porque además está en este sector justamente donde también tenía que ver todo lo del SINAE, porque en definitiva el SINAE, todo el Sistema Nacional de Emergencias, depende directamente de estas secretarías. Un temita más, Charo, sobre el tema de las drogas, porque yo esta tarde tengo algunas cosas de trabajo en casa, y llego a casa y prendo la tele, y veía que desde la Argentina se hablaba, ¿no?, de Moria Kazán, Arrial, no sé cuántos, decir de que en Uruguay la legalización de la droga, ¿no?, y que la legalización de la marihuana no es la legalización de que todos vamos a consumir marihuana cuando querramos. Que además no es legalización, es regulación. Es regulación, donde va a ver, el que quiera consumir marihuana tiene que inscribirse, va a tener una autorización para comprar una cierta cantidad de marihuana en las farmacias, ¿no?, donde también está el autocultivo. Ahora, si yo no estoy registrado y mañana se me ocurre fumarme un porro, no voy a poder comprarlo. Entonces va a haber una regulación en torno a eso y también un seguimiento para la atención de los que consumen. De los que consumen esa y droga, ¿no? Exactamente. Entonces, por lo tanto, no es liberalizar y bueno, vamos en Uruguay, se va a bajar el consumo de droga, pues todos vamos a fumar marihuana, entonces vamos a estar todos marihuanados, ¿no? Entonces se termina con el consumo. Y la política de educación es fundamental. Sobre todo, no barrer bajo la alfombra, sino plantear el tema, discutirlo, y que en vez de estar mediatizado del punto de vista de que quién fue, quién no fue, y toda esa farándula mediática que se hace en torno a cuando hay tragedias como esa, la que ocurrió en Costa Salguero, se vea no por el lado de la farandulización del tema, sino de qué es lo que pasa, este tema está planteado, discutámoslo, pero seriamente. Sin duda. Bueno, si bien no tenemos al invitado que queríamos, sí tenemos un excelente invitado también que se había comprometido el sábado pasado a estar con nosotros, Sergio Pajarito Olivera, que viendo el tema del SINAE vamos a entrar en un rato a hablar de todos esos temas. Te damos la bienvenida, Sergio. Buenos días para todos y sí vamos a profundizar un poco en los temas, lo que ha sucedido en esta semana con respecto a los damnificados por las inclemencias climáticas en el país y también como toque lateral que tiene que ver todo en un gobierno de izquierda, la política de drogas y la forma de trabajar creando ciudadanía que tiene este gobierno de izquierda y no una política de enfrentamiento y confrontación que estaban caracterizados otros gobiernos. Y también una preocupación que nos hacían notar que también si en la Argentina fue muy mediático y mucha cosa los 5 muertos en Puerto Madero por una droga muy cara o algún invento nuevo, que también hay que ver los 50 fallecidos por día en las villas por culpa de otro tipo de cosas y otro tipo de drogas. El Paco. Que en nuestro país se llama pasta base, proviene de la misma degradación de la cocaína. Antes de entrar a las noticias, un saludo grande a Pablo Carrió, que se está recuperando de alguna nanita que tiene, producto de su pasaje en la dictadura por la cárcel, ¿no? Un beso grande a Rosa Rinaldi, que se hizo una intervención cardíaca y salió bien, y un beso grande a Enrique Gerchuni, ¿no? Que también sufrió otro quebranto de salud. Con unos caños nuevos, vamos a ver si funciona mejor ese corazón. Es importante que le hayan encontrado corazón a Enrique, ¿eh? Eso es muy importante. Bueno, un abrazo grande entonces para todos ellos y también hacemos extensivo este saludo a la familia de Daniel Mañana, un luchador, un compañero de tantísimas horas, que nunca bajó los brazos y que se nos fue, maldito aneurisma se nos llevó a este compañero hace pocas horas, así que un recuerdo. Salud, húngaro, donde estés. Muy bien, nos sumamos al saludo.
Bueno, Charo, qué semanita esta, ¿eh? Las lluvias, las inundaciones, hay una muerte desgraciadamente, pero muchísima solidaridad. Hay consenso que funcionó bien la respuesta al tornado de Dolores. Y sí, la misma noche, esa del viernes, Jorge Basso, que es el ministro de Salud Pública, estaba ahí porque la prioridad eran los heridos. Justamente en un hospital, un centro que había tenido muchísimos daños estructurales, ¿no? Muy malas condiciones, siguieron igual atendiendo. Se declaró la emergencia, el duelo nacional por otro lado, pero se declaró la emergencia e inmediatamente todos profesionales médicos, es decir, toda la comunidad médica de la zona del departamento y de departamentos aledaños se pusieron en marcha para socorrer a este desastre climático que provocó tantísimos y tantísimos heridos. A la mañana siguiente ya habían llegado varios ministros más que Jorge Basso. Llegaron Víctor Rossi, Marina Arismendi, Eneida de León, entre otros. Más otras autoridades como el director de OPP, Álvaro García, oficiales del Ejército, ingenieros de UTE y Antel y responsables de numerosos programas. Sí, esa misma mañana ya se reunieron intercambiando información, se vieron las fotos de los jerarcas estudiando los planos del lugar, se pusieron en marcha en realidad porque esto es una actividad que si no es coordinada es muy ineficiente. Entre tanto habían llegado trabajadores vinculados al de la construcción vinculados al Zunca y de UTE vinculados a AUTE y al PICNT para colaborar en la reconstrucción, y en todo el país habían surgido iniciativas solidarias. Tabaré Vázquez hubiera molestado, ¿no?, si llegaba en ese momento cuando se estaba poniendo en marcha todo un plan de trabajo de emergencia, y por lo tanto no fue en ese primer momento, pero tampoco podía llegar muy tarde. Al otro día, el domingo, ya estaba en Dolores junto con el pueblo. A esa altura el tornado era solo uno de los problemas climáticos. La lluvia había inundado vastas zonas de Colonia, San José y Rocha y otros departamentos. Nuestros oyentes de Nueva Palmira quedaron aislados por algunas de las rutas cortadas, rutas que produjeron varias muertes de personas que quisieron cruzar puentes desbordados. Sí, con los días estas inundaciones se fueron extendiendo, hubo desplazados en 18 departamentos. Ayer el parte daba 12.270 desplazados, es cifra récord de desplazados y autodesplazados en estas circunstancias. Un dato interesante, las dos escuelas de Dolores resultaron afectadas, pero el martes se anunció que había soluciones para que pudieran reanudarse las clases cuando acabara la alerta por lluvia. En otros lados, vagones de AFE sirvieron para acoger desplazados o para llevar personas a zonas con rutas cortadas. Un problema colateral a estos fue la pérdida de cultivos de verano. Tabaré Aguerre llamó a cosechar como se esté, antes de que diferentes plagas ataquen a los cultivos, favorecidas justamente por la humedad excesiva. Se ha calculado que habrá pérdidas por $1.000 millones. Siguiendo con el clima, podríamos hablar de inundaciones en los países vecinos, incluido Santiago de Chile. Y por fenómenos naturales, ¿no? Porque el terrible terremoto que afectó la zona de Ecuador fue realmente brutal, y ya se divulgaron que oficialmente habría 602 fallecidos. Otro terremoto, pero político, sucedió en Brasil. El pasado domingo, cuando los 367 diputados contra 146 votaron dar vía al proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Entre los votantes figuran los legisladores de casi todos los partidos que eran aliados del Partido de los Trabajadores hasta hace unos días. Dilma Rousseff no fue acusada de ningún delito. La condena que le pretenden imputar y que sería la causa por la cual se le hace este juicio político tendría que ver exclusivamente sobre resoluciones políticas de temas presupuestales, porque no es el caso de muchísimos de los políticos que votaron su juicio político, que es estar acusado de corrupción. En este caso, Rousseff no fue
acusada de ningún delito, sino que el principal motivo de la remoción era detener las investigaciones judiciales, sea detener las investigaciones que están en curso, ¿no? Las judiciales. Sobre esto, en Uruguay el partido de gobierno manifestó diferencias internas en al menos 3 ámbitos: la mesa política del Frente Amplio, la bancada de diputados y el propio Consejo de Ministros. Uruguay emitió una declaración oficial manifestando su preocupación por la situación de la democracia en el vecino país. Otros 2 acontecimientos a recordar también sucedieron acá en América Latina. El Partido Comunista Cubano celebró su 7º congreso que reeligió como presidente a Raúl Castro, prácticamente por unanimidad. Pese a ello, trascendió que hubo intensas discusiones de las comisiones sobre la orientación de los cambios comenzados en los últimos años. Argentina, por su parte, el martes finalizó la emisión de bonos por 16.500 millones de dólares en la emisión de bonos soberanos a 3, 5, 10 y 30 años a una tasa alta, es un promedio de 7,14%. Ayer el país pagó con esos fondos unos 9.352 millones de dólares a los bonistas que no habían aceptado la reestructura de la deuda. En total, más de 220 acuerdos alcanzados hasta el momento. Con esta onerosa concesión, Argentina logra salir de la cesación de pagos, que se llama default, y nuevamente podrá colocar bonos en los mercados internacionales. Se conoció esta semana, a nivel en materia política nacional, se conoció esta semana un documento del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, fechado el 9 de abril, que detalla 6 líneas de trabajo. El impulso al crecimiento económico mediante el estímulo de ciertas cadenas, el cambio de las pautas salariales del gobierno, impulsar 19 proyectos de ley que implican avances democráticos, el llamado al diálogo social que convocó el gobierno, el apoyo a la candidatura de Roberto Conde para presidente del Frente Amplio y el impulso orgánico y de movilización de la organización. Los 4 partidos opositores con representación parlamentaria presentaron a la justicia denuncias distintas sobre las conclusiones de la investigadora de ANCAP, pero coordinaron en entregarlas juntos el pasado martes. La Unidad Popular prefirió no salir en esa foto y entregó su documento un rato después que los demás. Pero es el mismo documento y la misma denuncia que presentaron todos los engabardinados de los 4 haces ante la justicia ordinaria. Menos uno. Como dijo en un artículo que tú enviaste por la red de Joel Rosenberg, fue lamentable que se quisiera no hacer la denuncia, sino generar un hecho político en el medio de lo que vivía el país, ¿no? Exactamente. Porque realmente fueron todos para salir en la prensa y se peleaban para ver con sus séquitos a ver cómo divulgaban de que habían denunciado a Raúl Sendí particularmente por la gestión de ANCAP, ¿no? Para terminar, 3 cosas que afectan la vida diaria, Charo. Sí, después de casi 4 meses de negociaciones, se firmó el convenio colectivo para el sector doméstico que establece aumentos del 10,56% para la franja de salarios más bajos, del 10,02% para la segunda franja y el 8,66% para la restante y más alta. Comunicaron ya esto desde el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas. El salario mínimo en el sector fue fijado en 13.206 pesos nominales. Los aumentos deben recalcularse desde enero y la retroactividad debe pagarse en una sola cuota. El convenio contiene además cláusulas sobre condiciones de trabajo, amamantamiento, violencia y pedido de referencias de los patrones. Es importante divulgar este convenio para que se respete. Por eso, este convenio que acabamos de explicitar en cuanto a cuáles son los porcentajes de aumento y las franjas, más allá del respeto a las condiciones de trabajo, el amamantamiento, la violencia y el pedido de referencias, es de nivel nacional. El segundo hecho es que el gobierno envió un proyecto de ley para aumentar un 2% las cuotas mutuales para financiar las mutualistas que instrumenten la historia clínica electrónica de sus afiliados. Esa herramienta ya está muy avanzada en salud pública. Y la otra noticia es el éxito de la nueva pista de skate que la Intendencia de Montevideo inauguró en el espacio Edelstein, ubicado en Uruguayana.
y el Arroyo Miguelete. Cerca de 500 votos. Este fue un proyecto de Jóvenes Rodando del municipio C para su ejecución en el ciclo 2013 del presupuesto participativo. Muy bien, Charo, con estas noticias vamos a una pequeña pausa y venimos con Sergio Pajarito Olivera a hablar sobre toda la situación de la emergencia nacional, y sobre todo hacerle muchas preguntas de qué es el SINAE, cómo trabaja, cuáles son sus prioridades, cómo es en definitiva, qué es la mejor manera de ayudar y de ser solidario. Y si hubo o no problemas de coordinación y de prevención en los momentos de estas catástrofes, ¿no? Exactamente. Vamos a la pausa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Termal Daimán de Cauteantel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden al 29 24 30 54 o en www.termaldaiman.com.uy. Volvemos, Charo, con todos los oyentes a retomar los temas que estaban planteados. ¿Qué decías tú, Charo, de preguntarle a Sergio? Primero, si ustedes tienen alguna pregunta para hacerle a Sergio Olivera, que está trabajando directamente en todo lo que tiene que ver con esta emergencia nacional y tiene los datos para aportarnos sobre cómo trabaja el SINAE y cuáles son las características que tiene esta prevención en cuanto a estas materias, se pueden seguir comunicando con nosotros por el 099 25 27 26 o 099 17 4132. Ya estamos recibiendo algunas comunicaciones, pero queremos preguntarte, para que lo sepa todo el mundo, ¿qué es el SINAE? ¿De qué depende? ¿Cómo hay que comunicarse? ¿Qué es lo que está previniendo? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo ser solidario? Todo esto que es muy grande. Sergio Olivera, queremos escuchar. Esa pregunta cortita aquí te hizo. Es bueno porque las preguntas cortitas exigen grandes respuestas. Siempre decían que cuando se pregunta y alguien dice, esa es una muy buena pregunta, uno puede tener la certeza que la respuesta no va a ser tan buena. Bueno, son varios los puntos que hay que dejar claro, y dos cosas principales dentro de esos varios puntos agrupados en dos. Lo primero es la definición del SINAE y el no conocimiento, porque acá no se puede decir ignorancia, porque ignorancia es cuando se desecha el conocimiento, o sea, uno ignora lo que quiere ignorar. A vos te están diciendo una cosa, lo ignoras. La gente no tiene ignorancia sobre el SINAE, tiene un no conocimiento. Partiendo de la base del no conocimiento, el SINAE es una de las leyes que se podría decir es la ley 18621, creación del SINAE del año 2008. Y por lo tanto, si vemos el año, es una ley concebida dentro de los procesos de gobierno de izquierda y dentro de los procesos de socializar a la ciudadanía y de considerarnos entre todos unidos, lo que decíamos hace un rato por el tema de las drogas, no aislar, no separar, sino nuclear, y trabajar en un proceso y no al golpe del balde. No mandar un Twitter diciendo estoy en Dolores y abajo el Twitter de los taquitos decía mandado desde Maldonado, o sea, ni siquiera cambió su teléfono celular el lugar donde mandaba el Twitter. La ley 18621 crea el Sistema Nacional de Emergencias como un sistema público de carácter permanente. Ahí, para no extenderse demasiado en todo lo que significa la ley y llevarlo a algo más práctico, el Sistema Nacional de Emergencias está basado en la creación de 5 organismos. O la coordinación se crean 4 organismos y se coordinan con el Poder Ejecutivo, que sería el quinto. Es el Poder Ejecutivo, se regula la Dirección Nacional de Emergencias, se crea la Comisión Asesora Nacional para Reducción del Riesgo y Atención de Desastres, y se trabaja con los ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, y se crean o se regularizan
los comités departamentales de emergencia. Esto es importante porque bajo la dirección nacional del SINAE se trabaja en coordinación estos puntos. Acá hay algo que es muy importante, que me parece que creo que es lo más importante que hay que resaltar de todo esto, es la Comisión Asesora Nacional para Reducción del Riesgo y Atención de Desastres. Tiene un nombre bastante extenso, pero para ser muy simple y muy conciso, vamos a ejemplos en inundaciones o en catástrofes predecibles, sino como la catástrofe de Dolores. La ciudad de Durazno, el sábado a la tarde se habían tomado los registros de las precipitaciones que se habían dado en La Valleja, en toda la zona de la sierra, entonces estaba previsto que esas precipitaciones iban a hacer crecer el río G a más tardar el domingo o el lunes. Por lo tanto, el sábado comenzaron los procesos de ir a comunicarle, porque no se le puede, lamentablemente, no se le puede retirar a la gente de su casa. O sea, no puede ir uno a decirle, bueno, retírese porque va a venir la inundación, pero se le habla a la gente y se le prevé. Así como se está previendo en estos momentos en el río Uruguay por la intensidad de la gran cantidad de lluvias que están habiendo en las Misiones o que están habiendo en Río Grande do Sul, y a su vez estudiar en general otro tipo de desastres, porque se trabaja no solamente, nosotros cuando consideramos acá es inundación, la clásica nuestra es inundación. Ahora surgió el tema de Dolores por un desastre climático que no es nuevo. Acá se dice nunca hubo tornados. Es menos frecuente que las inundaciones, ¿no? No lo sabemos. Tenemos registros de historiadores que marchaban en el siglo XIX, que tomaban, los cronistas en sus crónicas anotaban que les llamaba la atención que en muchos lados había árboles arrancados y muy lejos de donde estaban los bosques y con las raíces despedazados, y esos son indicios que ellos no llegaban a comprender y se hablaban de determinadas cosas, indicios de los temporales en aquellos momentos. Recuerdo estar en casa de familiares o ahí cerca de Pintadito, también en Florida, donde hay un bosque bastante grande y en el medio hay un surco, y según lo que comentaban era que había venido un tornado y se había llevado todos los árboles del medio. Quizás era que nunca se dio una situación que pasaba por el centro de una ciudad tan como este, ¿no? Y yo digo, tengo presente lo de Fray Marcos en el año 70. ¿No? Y el del 23 de agosto del 2000, ¿no? El 2004, perdón. Sí. Que fue un ventarrón. Sí, pero no eran situaciones tan específicas como esta. Si uno ve el plano de Dolores, y ahora ya volvimos a este tema, si uno ve el plano de Dolores, específicamente la apertura fue de pocas cuadras. O sea, cuando uno mira el plano y ve dónde cruzó la ciudad en diagonal, y fueron pocas cuadras de ancho, no fueron muchas cuadras de ancho. Pero casualmente pasó en medio de la ciudad. O sea, no es un fenómeno nuevo en nuestro país, lo han explicado estudiantes, lo han explicado meteorólogos, climáticos, no es un fenómeno, pero es un fenómeno no predecible. Por más que desde muchos lados se diga, son predecibles las condiciones, el calor del suelo, los movimientos de los aires, sí. Entonces, hay un porcentaje que pueda ocurrir. Ahora, hemos estado alguna vez, muchos de nosotros hemos visto esas nubes que pegan la vueltita que parece que tuviesen un embudo colgando de una nube. Bueno, en este caso ese embudo llega al piso. Y lo hemos visto quienes estamos en lugares muy abiertos, lo hemos visto en el mar también. Pero Sergio, para el otro día, yo escuchando la radio, un periodista que es muy crítico también del gobierno, ¿no? Para criticar nuevamente al gobierno decía, se pueden tomar previsiones, no está el equipamiento. En Estados Unidos, que hay zonas ya detectadas que pasan esas cosas cada 1 año, 2 años, dice, tienen que detectan 15 minutos antes que pasen para que la gente se ponga en los sótanos. Yo la verdad, decir una barbaridad de esa, para decir que no hubo previsiones por parte del gobierno, porque predecir en Estados Unidos, pero las casas están hechas muchas veces para que tengan esa posibilidad de esconderse, ¿tá? Ante esos temporales. Pero la verdad, lo que tú bien decís es que son acciones climatológicas muy poco predecibles, ¿no? Bueno, y la segunda parte tiene que ver con esto. O sea, más que predecir cuándo, yo estuve dialogando con una señora damnificada en Dolores y ella decía que estaba sentada tomando mate y la vio venir, y dice, vi venir la nube, dice, estaba con mi nieto y le dije, mirá, dice, pobre gente, ¿dónde irá? Y de repente viró y se vino derecho hacia nosotros, porque tampoco es que tenga una ruta, son erráticas las rutas que tiene. Claro.
Y eso también tiene que ver con una segunda parte que de lo que pensaba hablar, que no se conoce mucho, que es la guía para la reducción de riesgos. ¿Cómo actuar para la reducción de riesgos? Es una guía que el SINAE ha hecho pública, que lamentablemente no tiene la difusión, y esperemos que una vez que pase todo esto, cuando esté calmo, sí se empiece a trabajar sobre ello. Pero vamos a lo que estábamos hablando, a la ley 18621 y la creación de esto. Entonces, la ley, como decía, el Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Emergencia, la Comisión Asesora, los ministerios y el Comité Departamental de Emergencia. Y ahí se crea el Comité Departamental de Emergencia. Para cada departamento está compuesto por la Intendencia, quien designe jefe de riesgo de emergencia, la Intendencia, el jefe de bomberos, el jefe de policía, representante del MIDES, y las otras entidades que estén trabajando al respecto de la emergencia designadas por la Intendencia, pero todos bajo el sistema nacional y el sistema departamental. Allí se articula y se definen todos los planes de acción. En estos casos son dos fenómenos totalmente diferentes, como lo dije el otro día, son dos cosas totalmente diferentes. Para la inundación, tenemos el ejemplo puse el ejemplo de Durazno, pude haber puesto muchos, que es, se prevé en las nacientes del río, lo de la ciudad de Santa Lucía. Vos mencionabas, Julio, recién el tema del ferrocarril. Por algo se desvió a San Ramón o se desvió a Santa Lucía los coches motor de AFE previo a que se inundara. O sea, fueron enviados los coches motor para hacer la ruta San Ramón Chamizo, para hacer Santa Lucía 25 de agosto, antes de la inundación. Ahí tenés la diferencia de lo que tú decías, la predecibilidad que adopta a partir del SINAE en los sucesos de inundación, ¿no? Ahí está, es inundación, y otros que están también cubiertos, que no son conocidos, pero que son las olas de calor y las olas de frío. Están comprendidos dentro de las emergencias cómo actuar en las olas de calor y cómo actuar en las olas de frío. Esos también se demuestra en los planes, que fue el origen del Plan Invierno, y también hay actuaciones sobre cómo actuar en inclemencias climáticas adversas para el interior, que es algo que en Montevideo no se ve por la urbanización, pero la consecución de las grandes heladas y las afectaciones que puede tener, no solamente en el aspecto humano, sino en el aspecto general. O sea, cómo también la producción, porque acá se empieza a tirar, como también la producción o el traslado de la producción se puede ver afectado, como vemos el tema de las rutas. La acción sobre el traslado y la prevención sobre el traslado está dentro de la acción de la Comisión Asesora para Reducción de Riesgo, que es muy importante, y eso forma parte de lo que se han hecho desde estos gobiernos donde se ha trabajado previniendo. Yo creo, y para cerrar y terminar este punto, que es claro, si se enviaron 2 coches motores a 2 lugares diferentes para hacer la vía San Ramón Chamizo y la vía Santa Lucía 25 de agosto para trasladar gente, cuando todavía el río no había crecido, significa que alguien está previéndolo. Y si se llevó el ejército el sábado a mediodía a Durazno a construir, a armar las carpas y armar, era porque se sabía que había llovido intensamente también en las nacientes del Chi, no solo en el Santa Lucía. Cómo se está trabajando en Paysandú y Salto con el tema de las lluvias que se están dando en Río Grande. O sea, cero improvisación. Cero improvisación. Lo dejo por esto porque hay otros temas más dentro de la comisión asesora. El trabajo sucede o la prevención o el hecho. Y acá vamos a separar. Dolores. Sucedió el hecho inesperado, y se accionaron de inmediato toda una serie de mecanismos, que eso sí son los mecanismos que lo accionó la Dirección Nacional de Emergencia. La Dirección Nacional de Emergencia de inmediato actúa de acuerdo a la guía de la reducción de riesgos que pide, elaborada por el SINAE, que habla sobre el mate. Y utiliza siempre, hay que tomar el mate ante una situación. El mate es momento de análisis temprano del entorno. Momento, análisis temprano del entorno. Vamos a calmarnos a ver qué pasa. Allí surgió, lamentablemente las comunicaciones se cortaron tan abruptamente que no había forma de comunicarse de la ciudad, y se empezaron a accionar los mecanismos que, por supuesto, en la sorpresa nos toma a todos los que no sabemos esta circunstancia, nos toma desprevenidos. Entonces,
como nosotros, dentro de lo que hace la comisión asesora y en el no conocimiento, y por eso decía hoy que no es ignorancia, es no conocimiento sobre estos manuales o sobre las acciones, nosotros empezamos a actuar desordenadamente. El comité definió y solicitó, el comité, porque está dentro de sus facultades, solicitar y limitar los recursos. Decía Charo Tabaré Vázquez, no fue para no molestar. El que no molesta no ayuda. El que no molesta ayuda, perdón. El que no molesta ayuda. Claro. Precisamos 9 enfermeros, precisamos 19 médicos, nada más. Precisamos, el otro día salió, dentro de toda la ordenación, palet, carretillas, palas, salieron de Montevideo, pero salieron después que se terminó de limpiar la calle. Claro. O sea, hay un orden establecido. El primer orden fue limpiar la calle. Entonces se precisa una brigada para trabajar. También colaboraron los presos dentro del corralón. Una brigada para trabajar. Primero hay que limpiar para ver qué quedó. Hay una cuestión que quería preguntarte porque fue lo que tú decís, las comunicaciones es brutal. En el caso de UTE decían que cayeron más de 200 columnas, habían caído, por lo tanto era imposible tener tendido eléctrico, ¿no? Pero yo quiero entrar en este tema porque nos va quedando poco tiempo, Sergio. Vemos de qué se hace. Campaña en la Cruz Roja, campaña en el hogar de los estudiantes de Dolores, campaña en Canal 4, campaña, etcétera, todas campañas. ¿Cómo se organiza y cómo se debe ordenar los requerimientos que ahora no es solamente para Dolores, sino que es para medio país? ¿Cómo se debe ordenar? ¿Y cuáles son las precauciones que debemos tomar para que eso llegue a quien lo necesita? Bueno, lamentablemente, como todo, yo recuerdo la película que se llama El Plan Perfecto, donde el personaje, uno de los personajes, dijo: en los momentos de crisis surgen grandes oportunidades. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, hay mucho oportunista en esta situación y el trabajar no ordenado o el trabajar improvisadamente le da luz a estos oportunistas. Tuvimos en esta semana un conflicto semipúblico que se transformó en político entre el Mides y Cruz Roja directamente. Fue muy grande el conflicto por el tema de la administración de las donaciones, que muestra también que a veces el voluntarismo no hay mucha gente metida, se abren las puertas, entra gente que no está preparada para entrar, que no tiene concepto de solidaridad, que no tiene concepto colectivo, y lamentablemente se puede inclusive perjudicar un organismo, porque de repente la Cruz Roja puede verse perjudicada por la actitud de algunos voluntarios que estuvieron dentro de todo el proceso de la Cruz Roja. Que clasificaban para ellos. Bueno, no, esos, sabemos, todos. El otro día yo estuve aclarando antes, pidiendo que por favor que fueran de a 24 los paquetes. La Presidencia de la República colocó en su página y comunicó a los medios, que lamentablemente los medios no lo difundieron, cuáles son los lugares oficiales para recibir donaciones y para contactarse en los distintos lugares. En la página de la Presidencia están los nombres y apellidos de las personas en los departamentos, son 2 personas por departamento con los celulares particulares, con quien contactarse para saber y consultar cómo hacer llegar la donación. Lo que yo decía de el material, toda la zona de la Ciudad Vieja, que juntó material de construcción, estaba previsto y estaba anunciado por el sistema. Ahora estamos precisando esto, ahora estamos precisando esto, ahora estamos precisando esto. No sea cosa que después la ropa que mucha gente donó y que voluntariamente y de corazón y solidario fue a donar, después aparezca vendiéndose en la feria. Uh-huh. Entonces, entendido. Esas cosas hay que evitarlas a través del orden y a través de esta comunicación. ¿Cómo hacer? En los 3 pasos que dice que pide en la guía, y ahora en el tema de la guía porque queda poco tiempo, los 3 pasos es: primero, calma, todos calma, no solamente el que está en el momento de la crisis, sino el que quiere colaborar, calma. Segundo, si está en el lugar, llamar a la emergencia. Calma, evaluar el mate, análisis, momento de análisis temprano del entorno, ver qué pasó, calmarse, analizar las salidas, todo lo que fuere, y después llamar a la emergencia, de inmediato, o sea, son pasos inmediatos, llamar a la emergencia y después hacer caso a las autoridades establecidas. Si nosotros vamos haciendo caso y cumpliendo todo el tema, el orden que establecen estos puntos, protocolos, la Dirección Nacional de Emergencia, la Comisión Asesora, los ministerios y los comités departamentales de emergencia, vamos a funcionar fluidos.
Yo voy a poner un ejemplo que no tiene mucho que ver y que esto le debe gustar a Quechichián. Los ejércitos romanos, cuando circulaban por algunos lugares, circulaban en filas angostas de a 4. Iban 20.000 romanos, eran 15 kilómetros de la fila del ejército romano. ¿Y saben por qué? Porque si iban caminando todos en lo ancho, de repente llegaban a un lugar angosto y quedaban amontonados y débiles. Entonces formaban la fila de marcha del ejército romano de acuerdo a los obstáculos que se encontraban. Oyendo a un romance que nos explicaban, cuando vienen 4 carriles, hay 2 trancados, se arma una trancadera bárbara. Entonces, a veces, nosotros por querer por ser voluntarios o querer ayudar, entorpecemos. El sistema definió, para Dolores específicamente, porque Dolores es el tema en el que yo estoy más inserto, para Dolores específicamente, entre hasta no levantar todos los árboles y todo eso, solamente médicos, y ahora se iban rotando. Están las brigadas juveniles, está la brigada juvenil de AEWA y una brigada juvenil del Zunca, que están trabajando con los jóvenes en los liceos, que están trabajando en la recuperación, y ahora se están pidiendo para ir a trabajar psicólogos y personas que tengan conocimiento de contacto. Sí, la Facultad de Psicología ya armó brigadas. Ahí está, pero ordenadas. O sea, y es lo mismo. Nosotros tenemos que llevar lo que se pide, no lo que alguien viene y me dice, che, Julio, vamos a juntar ropa para llevar vamos a juntar. No. Yo el otro día decía que se debe analizar la catástrofe y se debe actuar de acuerdo a esta guía. Estaría muy bueno que cuando todo esto pase, porque esto pasa, cuando todo esto pase vamos a hablar de estos temas, vamos a seguir trabajando en Dolores, porque cuando se apagan las luces y vienen los silencios es cuando más se necesita. Se va a continuar trabajando ordenadamente, por suerte la sociedad de Dolores está muy ordenada, hay montones de ejemplos, pero también tiene que haber un compromiso que todas estas guías, a través de todos los organismos gubernamentales, lleguen a los liceos, a las escuelas, el MIDES y todos, para que tengamos acceso. Está muy claro, realmente es muy clara cómo actuar en todos los casos, no solamente esto, cómo actuar frente a calor, cómo actuar frente a frío, cómo actuar frente a un accidente. Es muy importante tener esa guía para actuar ordenado y evitar problemas como los que hoy se pueden dar en muchos lados, que yo ya no dono porque no sé dónde va, o gente que viene con las bolsitas de vuelta y dice, yo fui a trabajar, pero si estoy todo el día allá. Sergio, para los oyentes, si quieren ver la guía en este momento y quieren saber las referencias, los nombres, ¿cómo hacen? Está en la página de la Intendencia, están todas las referencias. La Intendencia aconseja el depósito en el Banco República, el Antel, porque está la administración, y quiero hacer una cosita más, no hay que llevar sus propios colchones, se coloca el dinero y se hace una negociación con todo, colchones nuevos y adaptados para eso. No es mi colchón no sirve para el piso, mi colchón sirve para un somier, mi colchón sirve para una cama de parrilla, ¿tá? Y hay convenios para comprar y adquirir colchones. Los colchones ya están, lo que hay que hacer es reponer. Entonces, en la página de Presidencia están los consejos, los lugares y los nombres de los contactos. Es presidencia.gov de gubernamental, presidencia.gov.uy. Allí están todos los nombres de las personas, y si alguien quiere consultar algo sobre Dolores o sobre alguno de los otros lugares, allí están los nombres de las personas para consultar. Y los lugares oficiales que da el SINAE para colaboración, los oficiales. Y queda claro lo que estamos diciendo. Y también aconseja que si alguien, por pequeña que sea la donación, como los primeros que llevaron las primeras velas, ninguna donación es no válida. Toda donación es válida. Lo que hay que canalizarla para que sea efectiva y para que resulte efectivo y la donación realmente tenga el final de lo que quiere el que dona. Muy bien, te agradecemos, Sergio. La presencia. Así que por la reconstrucción de Dolores, nuestro pueblo uruguayo, el Uruguay, ha demostrado que es muy solidario. Sin duda. Y no solamente en todo lo que tiene que ver con el gobierno y todo lo que ha explicado Sergio Olivera del SINAE, cómo estamos organizados desde el punto de vista gubernamental y oficial, sino que la síntesis, además de todo este abrazo solidario que el pueblo uruguayo ha hecho con la ciudad de Dolores, implica que en el fondo y en el frente estamos todos muy unidos por algo que tiene que ver con el valor del ser humano. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y venimos con otros temas. Banderas al viento.
Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Termal Daimán de Cauteantel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden al 29 24 30 54 o en www.termaldaiman.com.uy. Bueno, volvemos al programa con todos los oyentes. Le dijimos a Sergio que se quedara y si quiere opinar de los temas que vamos a introducir ahora, también puede hacerlo. No es exclusividad, a pesar de que está muy inserto en el tema del SINAE. Charo, ¿cómo nos comunicamos? Por el 099 25 27 26, 099 25 27 26 o uno alternativo 099 174 132. Ya hemos recibido algunos comentarios que ahora... sobre lo que nos plantea Benito, vamos a entrar en este último bloque del programa que tiene que ver con la campaña por las elecciones del Frente Amplio del 29 de mayo. Pero antes tenemos otros temas que nos gusta analizar o comentar con ustedes sobre lo que ha pasado en la semana a nivel político. Sí, el lunes va a haber un Consejo de Ministros muy importante, ¿no? Es un Consejo de Ministros extraordinario nuevamente para analizar todo el tema principalmente presupuestario. Presupuestario a raíz de lo que hemos estado comentando sobre lo que fue esta emergencia nacional que nos ha tocado vivir lamentablemente. Sí, ya había una necesidad de analizar teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado en el 2015 era un presupuesto sobre la base de un 2% de crecimiento. Y se tuvo un 1%, por lo tanto el crecimiento fue la mitad de lo previsto en el presupuesto. Y ahí ya se iba a pensar una readecuación del presupuesto, pero sin duda lo que ha planteado el ministro de Economía, el contador Danilo Astori, es la necesidad de readecuar el presupuesto y rever las prioridades que se tenían previstas, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere decir que se va a gastar menos, sino que se va a gastar lo mismo y se va a ver dentro de 2 años una readecuación del presupuesto en alza si el crecimiento sube. Pero lo que sucedió realmente en esta catástrofe es muy importante. Lo decíamos en el picoteo de noticias, todo lo que tiene que ver con el cultivo de granos, en el tema del arroz, el tema de la soja, ¿tá? Ha perjudicado mucho. Eso tiene un efecto directo a la recaudación del Estado. También está todo el tema de lo que planteaba el ministro Rossi. Claro, todas las obras de infraestructura que estaban previstas de la ruta 1, rutas nacionales, no se rompieron parajes, caminos o puentes para llegar a un pueblo o a alguna ciudad o para sacar, sino rutas nacionales que se han dañado, en el cual hay que hacer una inversión importante. Y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de las casas de la gente de Dolores, ¿no? Porque si, como bien decía Sergio recién, en el tema de las inundaciones es dramático, porque después se vuelve a la casa y hay que desinfectar, fumigar, tratar de sacar la humedad lo antes posible, convivir con la humedad mucho tiempo. Acá hay que hacer casas. Hay que tirar las casas y hacerlas de nuevo, ¿no? Por eso está previsto en este Consejo de Ministros analizar esta readecuación del presupuesto, en el cual se plantea priorizar en el tema de las inversiones. Hay algunas inversiones que estaban previstas que quizás no sean tan prioritarias como las que suceden ahora a raíz de esta contingencia. Hay en el presupuesto unos 120 millones de dólares previstos sin direccionados, no están direccionados sino para imprevisiones que van a ser utilizados, pero eso no alcanza. Entonces, por lo tanto, hay que readecuar el presupuesto y bueno, va a ser un tema de debate en las próximas semanas para ver cómo se canaliza todo esto. Esto en todos los órdenes, porque también lo que estaba previsto para la educación en cuanto a infraestructura dentro de la educación, también ahora con todas estas realidades, no solamente en Dolores, sino en otros departamentos, han tenido que rever también los números para atender las emergencias que están surgiendo en materia
de infraestructura de la educación. Sí, solamente en Dolores dos escuelas, un liceo y la UTU, ¿ah? En Dolores, ¿ah? Entonces, el liceo de 1.200 estudiantes no era no era liceo chico, claro. Una UTU que era de las más grandes, 3 escuelas. Las escuelas no es poca cosa. No es poca cosa. Entonces realmente habrá que readecuar. Para poner un ejemplo que quizás no sea el más correcto, pero el que se me viene ahora a la cabeza, para poner un ejemplo, yo que trabajo en la UTE, si estaba previsto una inversión en UTE en cambiar medidores, no cambiemos medidores, sigamos con los medidores viejos, ¿ah? Y volquemos ese rubro para otra prioridad, ¿ah? Para poner un ejemplo sencillo que podemos entender todos. Bueno, Charo, también hubo una reunión importante que no lo pudimos incorporar al picoteo de noticias, porque fue ayer a las últimas horas de los noticieros, que fue la reunión sobre temas de seguridad y convivencia ciudadana. Exactamente. ¿Quiénes participaron? Al final el Partido Colorado y el Partido Nacional participaron. Bueno, se notó la ausencia de Tabaré Viera, que dijo que no iba a participar porque no había un cambio en la política de seguridad si no se echaba Bonomi, ¿eh? Ahora participó Germán Cardoso por el Partido Colorado, Garchito Orena también por el Partido Colorado, participó Luis Alberto Heber, Javier García y Camí por el Partido Colorado, por el Partido Nacional. Bueno, son tan parecidos, pero que me equivoco. Participó Mieres y Radío por el Partido Independiente. Iván Posada también, ¿no? Iván Posada también. Y participó Novik por el Partido de la Concertación, y que llevó como asesores a Stirling y a Barrera, a Jorge Barrera, en el cual hubo, por lo menos lo que trasladó el presidente, que se sentía orgulloso de ser uruguayo en torno a eso. Yo creo que es un tema como otros, pero que por algo en las encuestas es de la mayor preocupación que tiene el pueblo uruguayo, es el tema de la seguridad, en el cual se están haciendo enormes cosas, porque la verdad, si hay algo que el Ministerio del Interior, encabezado por Bonomi y Jorge Vázquez, se están desarrollando medidas en torno al tema creemos de que se tienen que transformar políticas de Estado, y creo que en esto voy a dar un, como decía el presidente ayer, realmente demostraron los partidos de la oposición tratar de construir políticas de Estado en esto, sin duda tratando de sacar algún partido en las declaraciones, después quiénes son los que presentaron las propuestas, etcétera, etcétera, que a la gente le importa poco, sino que lo que le importa son las soluciones, ¿eh? Pero es tan así de que hay voluntad, que si bien muchos, porque en la calle Pou le ha faltado el respeto al ministro del Interior, tratándolo de inepto, y también planteando su renuncia, es que en el día de ayer participa Bonomi y Jorge Vázquez en la reunión junto con el presidente de la República y Roballo y Toma, que están la parte de la Secretaría. Tabaré les plantea de si están de acuerdo que haga una presentación Bonomi de cuáles son las cosas que se hicieron, las cosas que se están haciendo y las preocupaciones que se tienen del Ministerio del Interior, y se aceptó que se hiciera una presentación. Por lo tanto, muchas veces algunos actores políticos gritan en la tribuna para un lado cuando la realidad pasa por otro lado. Entonces, realmente creemos que es muy importante. Se van a conformar subcomisiones de trabajo, en las cuales ya se conformaron para analizar algunos temas, como cuáles. Hay acuerdos para analizar reincidencias delictivas y salidas transitorias. Para eso ya se formó una comisión que va en esta próxima semana ya a formar algo, a traer propuestas concretas, porque hay acuerdos sobre esos temas. Claro, Bonomi ponía un ejemplo en la reunión de que había un delincuente que había tenido 17 caídas en prisión, de las cuales ninguna superó los 5 meses. Entonces, ese es uno de los temas que hay que analizar. El tema de las salidas transitorias. Si sos residente, por ejemplo, planteaba una propuesta que hacía el Partido Nacional, de que si sos residente no tenés salidas transitorias y no tenés los beneficios que te le dan a un primario. A un primario, ¿no? Después otro tema que planteó el Partido Colorado, que estaba dentro de la agenda también del gobierno, es analizar las políticas carcelarias en función de la rehabilitación, efectivamente, en la cual va a estar también incluido Petit, que es el que está sucediendo a Garcés,
Sí, el comisionado de... Y para de estas, cárcel. y hay comisionado de cárcel. Y el otro tema que se acordó es invitar para analizar el Código de Penas a la Suprema Corte de Justicia. ¿Tá? Por lo tanto, es un tema que se está tomando con total seriedad por parte de todos los actores. Creo que algunos actores fueron desconfiados, otros que tiraron bombas antes que se actuara, como decir de que era una reunión para la foto y nada más. Por suerte se está tratando de transformar política de Estado en torno a esto. Así que a seguir trabajando por el bien de todos los uruguayos, ¿no? Tal cual. Y la otra noticia que sí queremos, y que en esto damos respuesta a unas solicitudes que nos están mandando algunos de nuestros oyentes, que es lo que está pasando con nuestro Frente Amplio y las elecciones del 29 de mayo. ¿Hubo una propuesta de suspenderlas? Hubo una propuesta de suspenderlas que fue analizado por la mesa política, pero que al final no encontró el consenso para su suspensión, por lo menos transitoriamente, en vistas al análisis que se va a hacer del desarrollo de lo que son estas emergencia nacional que tenemos planteada y que ya hemos comentado. En principio se mantiene la fecha del 29 de mayo, por lo tanto se reinicia las campañas de los 4 presidenciables del Frente Amplio y las campañas de cada uno de ellos, tanto las actividades comunes por el Frente Amplio como las particulares de cada candidato respecto a su contacto con los frente amplistas de todo el país. En este caso nosotros, ustedes saben, apoyamos la candidatura de Javier Miranda, que hace 2 programas lo tuvimos entrevistado, y que tiene actividades planteadas para este fin de semana. Antes de entrar a las actividades, Charo, porque nos queda poco tiempo, un comentario. Porque hay dudas en torno al tema de si suspender o no suspender las elecciones, ¿no? Primero, el no suspenderlas, el hacerlas el 29, es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy hay una ausencia de conducción en el Frente Amplio, ¿no? A raíz de la errónea resolución del plenario nacional de sacar a Mónica Xavier antes que hubiera elecciones de la presidencia del Frente, deja acéfalo el cargo, y hay una coordinación ahí muy tímida, y que realmente en estos momentos lo que se precisa de la fuerza política es la mayor coordinación con el gobierno, entre otras cosas también para hacer propuestas al gobierno en torno a los temas que están planteados. Por lo tanto, creemos que es bueno. Ahora, ¿en qué nosotros vemos que puede ser malo? Es de que está medio país bajo agua, medio país preocupado por todos los temas que hemos desarrollado acá. Entonces, cuando se plantea por parte de los 4 candidatos la mayor participación, la mayor inclusión, que necesitamos tener una buena elección, se va a hacer en un momento donde las cabezas de toda la ciudadanía, inclusive los que no estamos inundados, estamos preocupados por otros temas, a pesar de que la preocupación de la presidencia del Frente Amplio es muy importante. Por lo tanto, esas son las 2 versiones. Se va a seguir insistiendo por parte de Asamblea Uruguay, que va a hacer unos contactos el Frente Liber Seregni a nivel del interior, a nivel nacional, a ver cómo están las cosas, para poder ver si se mantiene o no la fecha. Vamos a las actividades, Charo. Vamos a las actividades, así convocamos a nuestros oyentes. Ahora, Javier Miranda está en Montevideo dialogando con los vecinos de los barrios. En este caso, hoy va a estar a las 14 horas en Plaza de los Olímpicos. Si llueve, la concentración va a estar, lo van a ver clarísimo, nos vamos a concentrar en un local que está frente a la plaza, si no, se hará en la plaza al aire libre a las 14 horas. La actividad no se suspende por lluvia, porque si no, nos convocamos en el local que está frente a la plaza, donde nos van a ver. Después de ahí, a las 16 horas, va a estar en el Covizunca, en Zunfelde y Pitágoras. También será al aire libre si no se llueve, si no es en el Comité Liberarse, que está ahí en justamente Zunfelde y Pitágoras, a la entrada de la cooperativa Covizunca. Mañana va a estar en la feria de Plaza San Martín, próxima a la Plaza San Martín, en Uruguayana. Y después, de tarde, a las 15 horas, va a estar en Casa del Pueblo hablando con los jóvenes socialistas. Estas son las actividades de fin de semana. La campaña de Javier Miranda es por todo el país, pero también quiere conversar con los vecinos de Montevideo, y por eso hace esta recorrida. El tema no son actos, es
si a vos te interesa saber qué opina Miranda de los temas que tratamos acá, de todas las dudas que vos tenés, para qué, por qué querés al Frente Amplio nuevamente trabajando con este gobierno, acércate a los lugares donde va a estar y conversa con Miranda. Muy bien, Charo, nos estamos yendo, así que todas estas actividades, a participar, porque lo mejor está por venir, ¿no? Lo mejor está por venir, así que los esperamos el próximo sábado acá, a partir de las 10:30 de la mañana, y comuníquense con nosotros por el 099 25 27 26. Gracias a todos los que nos han mandado felicitaciones y algunas sugerencias para el programa que serán atendidas. Muy bien, vamos a ver qué nos dice la gente de Hora 25 sobre el uruguayo. Hoy Nacional Fénix, Plaza Colonia también tratando de cuidar la punta, Peñarol mañana con los bichos colorados, y bueno, a ver qué pasa con Corinthians y Nacional la semana que viene. Nos vemos el sábado. Termal Daimán de Cauteantel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden al 29 24 30 54 o en www.termaldaiman.com.uy. Pensando con banderas de Liber, una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. La audición Frente Amplista con Julio García y Charo Laetano. Ondean al viento banderas que siento.